Entonces, ¿qué vendríamos a decir? Le voy a decir algo. No importa cuántas millones de armas hay allá afuera. Sabía que si usted está en la mano de Dios, ninguna de esas armas le puede quitar a usted la vida si Dios no da el permiso de que eso pase. Amén. Entonces el cristiano tiene una situación donde, aunque haya capacidad allá afuera y haya gente mala, el cristiano tiene la seguridad de que su vida no va a ser arrebatada por alguien simplemente porque a él se le antoje. Un cristiano dice, no importa, hermano, allá afuera hay mucha maldad, pero mi vida está en las manos de Dios. Yo salgo seguro, salgo tranquilo. Significa que un cristiano no puede morir a manos de un criminal. ¿Qué cree usted? ¿Será que un cristiano puede morir en manos de un criminal? Pero tendría que estar aprobado por Dios. Hermano, ¿y cómo puede ser eso? Pues Dios lo sabe. Dios puede permitir y dice, ¿sabe? Ya te quiero llamar, ya se acabó tu tiempo, voy a dar el permiso para que tu vida termine. Pero un cristiano entiende que su vida no termina hasta que Dios lo decide, lo aprueba. Muerte natural, muerte accidental o muerte violenta, no importa, la vida de un cristiano termina cuando Dios lo decide, cuando la voluntad de Dios lo determina. Entonces podemos entender por qué está diciendo que esas armas pueden ser detonadas, aunque sean de aquí abajo y aunque sean detonadas por seres humanos. La orden viene de allá arriba. Y del cielo cayó una estrella, es porque del cielo se dio la orden para que eso aconteciese. Así que aunque sean armas humanas que terminan haciendo todo el daño, puede haber la posibilidad de que sean armas humanas, pero que se esté presentando en este pasaje como que caen del cielo, porque del cielo sonó una trompeta, del cielo se dio la orden y se hace ver que del cielo cae una estrella, el juicio. Una estrella porque viene prendida en fuego, como una antorcha, el juicio. Algo más. ¿Algún hermano ha escuchado que algunos dicen que Isaías se equivocó en la profecía del nombre del Señor? Hoy en día los mesiánicos están diciendo eso. Hermano, ¿sabe que Isaías se equivocó? Porque ¿cómo dijo Isaías que se iba a llamar el Mesías? Emmanuel. Emmanuel. ¿Y cómo se llamó? Jesús. Jesús. Entonces Isaías se peló. Se equivocó. Eso lo están diciendo algunos cristianos. Algunos los escuchan y les gusta contradecir al pastor. Y entonces, ay, el pastor no dice eso, yo lo voy a decir porque eso es que él no sabe. Y empiezan a repetir esas barbaridades, esas locuras. ¿Cómo dice la Biblia que se va a llamar esa estrella? Ajenjo. ¿Ah? Ajenjo. Ajenjo. Dice textualmente o no que se va a llamar ajenjo. Sí, lo dice textualmente que se va a llamar ajenjo. Ahora, ¿cuántos creen que si es una estrella, un meteorito o unas bombas nucleares, a esas bombas se les va a llamar ajenjo? Ajenjo. Si no es eso, eso no es. Ay, hermano, esto está terrible. Hay un meteorito que vieron por allí con un telescopio y le pusieron ajenjo. Ay, Dios mío. Esa es. ¿Verdad? Algunos estaría esperando eso. Y yo estoy pendiente, hermano. Cuando yo escuche que al meteorito le ponen ajenjo, digo, se acabó el asunto, hermano. ¿Para qué le pusieron ajenjo? Algunos pueden pensar así y ese peligro de interpretar literalmente. Pero muy posiblemente no es eso lo que está diciendo o lo que quiere decir el pasaje. ¿Por qué se le llama ajenjo a esa estrella? Porque la ajenjo es una planta que es muy amarga, hermano. Porque tiene una propiedad parecida a esa planta. Esa planta usted puede echar un poquitico en agua y le amarga todo el agua. Es como la hiel, una planta.
Por eso la Biblia dice que nuestro Señor se iba a llamar Emmanuel, no porque era el nombre que le iba a poner María y José, sino porque era su naturaleza, la descripción de su naturaleza. Esta estrella tiene por naturaleza que va a amargar todo lo que toque. Nuestro Salvador tiene por naturaleza que Él es Divino. Dios con nosotros. Así que cuando dice será su nombre, no está diciendo el nombre con el cual va a ser llamado. Está diciendo su naturaleza es Dios entre nosotros. A esta estrella no está anunciando el Apocalipsis que un meteorito le van a bautizar como Ajenjo. No está diciendo que los científicos le van a poner ese nombre. Lo que está diciendo es que habrá algo que va a caer y que tiene por cualidad que va a amargar todo lo que tenga en contacto. Y ese amargar no es necesariamente de sabor, sino volver tóxico, mortal. Así que para que se cumpla esa profecía no tiene por qué llamarse ajenjo. Simplemente tiene que ser algo que haga mortal gran parte de la vida humana. Y por eso creemos que las bombas nucleares aquí caben como anillo al dedo. Un arma nuclear puede en el instante matar 200.000 personas. En el instante. ¡Boom! 200.000 personas. Pero una bomba nuclear que mata 200.000 personas a lo largo de 5 años puede matar 10 millones de personas. Porque es muchísima más las muertes que causa por la radiación que por la explosión. Entonces allí el nombre ajenjo le caería como anillo al dedo. Porque esa bomba amargó toda la vida en un radio muy grande. Muy grande. Entonces, ahí da, pero tenemos que la tercera parte también es simbólica. Puede ser simbólica. ¿Por qué? Porque todo lo que habla en la trompeta tiene esa proporción. Entonces está hablando, por decir así, puede ser la tercera parte, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero está hablando de una proporción bárbara. Bárbara. Si habláramos del número de hermano Gerson, serían 2.400 millones de personas hoy en día numéricamente. 2.400 millones de personas serían hoy el cálculo de la tercera parte de la población humana. Vaya usted a echar números cuánta gente es eso. Entonces, amado hermano, lo que se está anunciando aquí viene una gran devastación, que la vida humana va a ser intoxicada. No solo el agua. No, hermano, porque es que yo compro agua donde pueden hacer plantas de tratamiento y se puede hacer sistemas de tratamiento y el agua se puede... El mar, hace unos años para acá, yo no sé si usted sabe, pero hace pocos años el agua del mar era imposible de potabilizar. Pero de hace algunos años para acá se descubrieron procedimientos donde el agua del mar se hace potable. Solo que son muy costosos, pero existen. Antes no existían. Bueno, hermano, ¿quién quita que de aquí a allá? Sí, pero tenga en cuenta, aunque el pasaje dice las aguas dulces, si el pasaje se interpreta las aguas dulces como todas las cosas necesarias para mi vida, no solo es el agua, es el aire, es la tierra, son las nubes, son los animales que se consumen. Y ahí sí estamos hablando de un grave y gran problema, al punto que la tercera parte de la humanidad fue envenenada a causa de esta estrella o de este objeto llamado ajenjo. Hermano Gerson, hermano. Amén, hermano. Se puede dar el caso de que Juan le dice estrella porque no conocía un misil, pues. Entonces de repente un misil le pareció una estrella, digo yo.
Y otra cosa, hermano, la palabra ajenjo tiene que ver también con la palabra Chernobyl. Casualidad. ¿Ves? Chernobyl fue uno de los primeros accidentes nucleares de gran magnitud. Importante lo que dice el hermano. Casualidad, ¿verdad? Importante lo que dice el hermano. Dice una antorcha. ¿A qué se le parece la antorcha? La Un fósforo. estela que deja el misil. A un A fósforo. un misil, solo que la antorcha la pondría usted al revés. Claro. Como si fuera una antorcha, estaría botando el fuego Por por la parte de atrás. Exacto. Pero si alguien viera caer un misil, pudiera decir, oye, parece una antorcha, una vara con fuego en un extremo. Si Juan Dios le mostró literalmente un misil, él pudo haberlo descrito Una antorcha. como una especie de una antorcha, una estrella, pero que tenía forma De antorcha. también de una antorcha, de una vara con fuego en una punta. Nelson, venga para acá. No sabemos si los acontecimientos que van a llevar a que se desaten ya comenzaron. No sabemos. Bueno, pero hoy en este momento está lloviendo en el Medio Oriente antorchas de fuego de lado y lado. Están lloviendo cantidades. Decía un youtuber ayer que en un día se lanzaron 1.200 misiles. Primer día, 1.200 misiles a hoteles de lujo, a guarniciones militares. Se oye que cayó en un colegio con más de 60 niñas. Y estamos hablando de algo que ayer aconteció, literalmente. Que pueda dar lugar a que algunos que tienen poder para pisar un botoncito y lanzar esos misiles con ajenjo puedan en algún momento tomar la decisión. Cuanto más cerca esté eso de acontecer, dice la Biblia, erguío, porque cuando ese botoncito se pise, ustedes no van a estar aquí. Pero vemos que estos acontecimientos, hermano, ya no está de, ay hermano, yo estoy viendo un programa de astronomía y están pendientes de qué cuerpo celestial se acerca por allí, a ver si viene un cuerpo, hablan del cometa 3i Atlas. Por allá está el cometa en no sé dónde y lo están viendo, a ver si se le ven los ojitos al cometa y sale una manita de extraterrestre. Y ahí sale un presidente de Estados Unidos y dice, voy a sacar los archivos de extraterrestres para que ustedes estén pendientes de los ovnis. Mano, es que está bien necio para estar pendiente de ovnis y de lo que está aconteciendo hoy en la tierra. Es suficiente para que ustedes estemos orando y clamando en vez de estar pendientes que si de ovnis y de meteoritos y cosas de fuera de la tierra. Lo que está aconteciendo en nuestra tierra da para que nos preocupemos, porque no sabemos que si lo que ya está aconteciendo en la tierra es producto de una orden que cayó del cielo. Y lo que cae del cielo posiblemente no sea del todo el objeto, sino la orden de Dios de que ya se pueda tocar la vida humana a gran escala. Amén. Hermano Jorge. Amén, gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano pastor, amén. Bueno, vemos allí, mis amados hermanos, que lo que va a acontecer en este sonar de esta tercera trompeta no es nada grato, amén. Es algo lamentable para la humanidad, pero una humanidad pervertida, mis hermanos. Una humanidad llena de odio hacia Dios, de espaldas a Dios, amén. Tanto así que ha causado la ira de Dios sobre el ser humano. Vemos allí que ya no es agua dulce, ya no es bendición de parte de Dios sobre la humanidad, sino son juicios, son maldiciones ya directas de Dios sobre la tierra, amén. Entonces vemos que hoy en día usted y yo, mis hermanos, todavía nos deleitamos, todavía disfrutamos de las bendiciones del Señor. Alguien que nos esté leyendo, por favor, Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3.
Otro hermano, por favor, Jeremías 17, versículos 7 y 8. Salmo 1, versículos 2 y 3. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Anduvo en consejo de mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Jeremías 17, 7 y 8. Ya va, mi hermana, para que... Jeremías 17, 7 7 y 8. y 8, dice el Señor en su palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Aleluya. Tiempo de gracia. Esas bendiciones son durante el tiempo de gracia, el tiempo que usted y yo aún estamos disfrutando, deleitándonos en la gracia, en la presencia de Dios. Amén. Donde tenemos al Espíritu Santo, el cual cada día nos alienta, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades, mis hermanos. Dios está allí fortaleciéndonos, alentándonos a mantenernos arraigados en Él. Amén. Su bendición está ahí en nosotros, mis hermanos, para darnos fuerza, para darnos la esperanza, la fe de mantenernos en Él y saber que en Él está la victoria. Amén. Ya cuando caiga suena esa tercera trompeta, mis hermanos, los moradores a los cuales serán trastornados, serán intoxicados, lo que es hoy en día esencial para la vida, ninguno de ellos, mis amados hermanos, estará aprobando las leyes de Dios, estará tratando de vivir conforme a la palabra de Dios, sino lamentablemente poniendo en práctica lo que Dios hoy en día nos dice que debemos apartarnos. Amén. Por eso vemos, mis hermanos, la situación que vendrá sobre la tierra, y vemos, mis hermanos, que este juicio, como ya lo han mencionado algunos hermanos, tiene un nombre. Amén. Esa estrella tiene un nombre, al cual es ajenjo. Es una planta. Yo de matica, mis hermanos, nada más cuando le veo el fruto, que sé que es de mango, sé que es de naranja, pero le paso por el lado y está seca o está creciendo, mis hermanos, usted me pregunta y le digo, ese es monte. Amén. Sin embargo, vemos que esta planta en particular tiene unas propiedades, amén, unas propiedades bastante llamativas. La gran mayoría la utiliza como purgante, mis hermanos. Es un purgante, es un desparasitante de parásitos que causan gran daño a nuestro organismo, mis hermanos. Entonces vemos aquí que Dios permite que este juicio que caiga no solamente sobre las aguas, sino todo lo que nos rodea, lo que proviene de la naturaleza, como se ha dicho, se ha mencionado algunos anteriormente, mis hermanos, va a purgar, mis hermanos. Esa purga va a purgar a la tierra, mis hermanos. ¿Para qué? Para eliminar toda maldad que se estará llevando a cabo en ese tiempo, mis hermanos. Aquí vemos cómo Dios califica al inicuo, cómo Dios califica al que está en contra de los mandamientos de Dios, al que está en contra de los estatutos de Dios, aquel que vive en blasfemia contra Dios. ¿Cómo le llama? Suena feo, pero es así, mis hermanos. Le llama parásito, mis hermanos. Hombres que, vanagloria, hombres que viven, hombres, cuando hablo el hombre, género humano, amén. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujer, hombre, hermana Gloria.
Amén. Leo aquí en Jeremías capítulo 9, verso, voy a leer del 13 al 15. Como dice el hermano pastor, ¿de dónde viene la orden? ¿Y por qué? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, a este pueblo yo le daré a comer ajenjo, y le daré a beber agua de hielo. Amén. ¿Por qué? Porque no quisieron nada con el Señor. Como hermano pastor, si es que ya está, se inició, pues está a punto. No quieren nada con Dios, se les ha predicado el Evangelio, quieren andar conforme a sus caprichos, conforme a sus terquedades. Más bien ellos buscan que Dios haga la voluntad de ellos y no ellos sujetarse a Dios. Entonces, Dios les va a permitir pasar por esos momentos amargos, difíciles. ¿Y cuántos están ahorita tomando ya agua de esa, hermano? Allí, como dice el hermano pastor, quieren salir, algunos quieren salir de Israel y no han podido, está trancado todo, los carros no pueden, andan desesperados, andan desesperados. Ojalá que esto sirva para que clamen a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre vuelva a Él nuevamente, y está a tiempo. Todavía la iglesia está aquí, la iglesia del Señor, y a nosotros nos sirve ¿para qué? Para que esté dormido despierte, el que esté débil se fortalezca. Eso es lo que yo busco en cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga, más hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que Dios va a purgar la tierra, la va a descontaminar con la misma contaminación. Suena contradictorio, pero es así. Con la misma contaminación del efecto de estas explosiones, Dios va a permitir que los parásitos, los que hoy en día, mis hermanos, viven bajo la bendición de Dios, de disfrutar aún de las cosas que Dios nos da a través de la naturaleza, van a ser trastornadas, van a ser contaminadas, van a ser tóxicas, amargas, mis hermanos, que va a acabar con esta plaga, va a acabar con estos parásitos, con estos que lamentablemente, mis hermanos, han aceptarán las enseñanzas, las leyes establecidas por el inicuo para ir en contra directa hacia Dios, mis hermanos. Entonces vemos allí que estas personas, mis hermanos, no van a ser castigadas por inocentes, sino porque claramente han ido en contra de Dios. Entonces vemos allí que ya será apartada entonces todo aquello, mis hermanos, que proviene de Dios para el vivir aquí en la tierra. Fíjense que a pesar de que hoy en día el ser humano ha causado bastante estrago sobre la naturaleza, hoy en día se han contaminado cualquier cantidad de ríos, cualquier cantidad de espacios, llámese tierra, llámese aire, la capa de ozono, mis hermanos, muchas cosas. El hombre hoy en día en su necedad, en su terquedad, en su ambición de poder, ha destruido muchas cosas, y sin embargo Dios aún mantiene allí el cuidado sobre la naturaleza, sobre nuestra tierra. Pero va a llegar el momento, vemos allí en el sonar de esta tercera trompeta, donde ya el cuidado de Dios hacia las cosas esenciales para la vida la va a quitar allí su mano protectora, para que el mismo hombre se encargue de destruirla. Mi hermana Jacqueline. Hermano, usted hablando de eso y da temor o da como cosa pues con aquellas personas que están hoy en día conociendo
ese evangelio que se está predicando en muchas iglesias, lamentablemente, y que mucha gente está allí creyendo que están bien con el Señor porque les predican un evangelio donde Dios es amor y Dios es amor y ciertamente Dios es amor, hermano, pero Complaciente. es correcto, enseñan o muestran un lado de Dios que Dios, bueno, a todo le dice está bien, yo soy bueno y más nada, hermano. Dios en su misericordia me ha permitido compartir con personas por medio de los evangelismos que manifiestan, hermano, estar tranquilos, estar bien. Bueno, yo voy a una iglesia, yo me considero bueno, yo estoy bien, pero en realidad, mi hermano, escuchando, me doy cuenta que están enseñando un evangelio muy light, o sea, vivo como yo quiero, yo con tal acepte a Cristo, ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida y listo, y estoy bien. Incluso se predica de manera tan suave el evangelio, no se le enseña a las personas que Dios demanda de nosotros esa santidad, y es preocupante, mi hermana. Eso que usted está diciendo de verdad preocupa de mucha gente que está cegada, su mente sigue entenebrecida y lo terrible de todo, hermano, que creen que están bien. No sé, que Dios tenga misericordia y Dios siga teniendo misericordia, ¿no? Amén. Amén. Hablamos de que el ajeno es un purgante, un desparasitante. La palabra suena feo. Pero hermano, vamos a poner un ejemplo para que nos ubiquemos según la óptica de Dios. Supóngase que usted tiene un terreno, una hacienda muy buena, muy productiva, es tierra muy buena. Y usted se va a ir de viaje y encarga ese terreno, esa hacienda, a personas en porciones de parcela, con la única condición de que esas personas cuiden esa tierra y le den un reconocimiento a usted como el dueño de esa tierra. ¿Sí? ¿Aquí estamos bien? Usted se va, reparte esa tierra, se la comisiona a las personas, pero pasado poco tiempo las personas se olvidan por completo la responsabilidad, y cada quien empieza a hacer en su porción de terreno lo que mejor le parezca. Empiezan a sembrar monte ilegal, empiezan a edificar casas destruyendo el terreno como un terreno de siembra, y empiezan a cada uno a adueñarse como que son propietarios del terreno. Usted tendría el derecho de expulsar de la tierra a esa gente. Claro, si es el dueño, sí. ¿Cómo sería esa persona para usted? ¿Qué sería? Malagradecido. Invasores. No, porque Invasores. Ellos están en su terreno quebrantando el convenio que hicieron con usted y permanecen en el terreno que es suyo, beneficiándose de las bondades de su terreno. Recordamos cómo Dios pone al hombre en la tierra. Dios coloca como un mayordomo para que la trabaje, la cuide, la cultive, para que se enseñoree, pero para que la cuide. Y el hombre hoy en día se declara dueño de la tierra. Es más, el hombre dice
¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Mira, tú sabes que esto a Dios no le agrada. ¿Y quién te dijo a ti que yo tengo que agradar a ese Dios? Yo tengo el derecho de vivir en esta tierra Como yo quiero. como a mí se me antoje. Es mi derecho humano a elegir todo lo que yo quiera, empezando por desconocer cualquier cosa que la naturaleza me haya asignado, porque la naturaleza no es quien para asignarme nada. Yo soy el dueño de mi vida, por lo tanto yo tengo el derecho de tomar toda decisión, en todo sentido, a mi criterio y a mi parecer. Esa posición del hombre es contradictoria con lo que Dios estableció desde el inicio. El hombre está viviendo en el terreno de Dios, en la creación de Dios, como un invasor enemistado. Eso de alguna manera lo pones en una parábola cuando dice, yo renté mi viña, se la di a unos labradores, y ahora cuando voy a buscar el fruto que me corresponde, me lo niegan. Mandé hombres a que reclamasen y lo mataron. Consideré que por lo menos a mi hijo lo respetaría. Mandé a mi hijo. Y lo contrario, dijeron, si lo matamos nos quedamos como herederos. Y mataron a mi hijo. ¿Qué voy a hacer yo con esa gente? ¿Recuerda la parábola? ¿Voy a dar por perdido mi asunto? ¿O será que puedo ir a desalojar a esa gente? Ajenjo, si el ajenjo sirve como purgante, la purga es limpiar de invasores. Una sociedad rebelada contra Dios, un mundo que se niega el reconocer a Dios como el Dios que Él es, y Dios en su pleno derecho de ejercer los medios para limpiar su creación, porque ahora Él va a enviar a su Hijo, y es a su Hijo el que va a administrar su creación. Ese es el milenio, la administración de Cristo en un reino justo, como el segundo Edén o como el postrer Adán, con una nueva creación, pero ahora sí sujeta plenamente a la voluntad de Dios. Entonces entenderíamos que este ajenjo nos habla de la purga que comienza a hacer Dios, una limpieza de toda sociedad rebelde a la palabra de Dios, de toda sociedad que dice, yo tengo derecho a hacer lo que a mí se me antoje. Según la Biblia no. Nosotros fuimos creados para gloria, honra y alabanza de Dios, para obediencia a su palabra. Y cuando nosotros nos declaramos, de hecho, como dice mi hermano, cuando una iglesia dice, sueña, porque Dios quiere conocer tus sueños para realizarlo y para cumplirlo, ponemos a Dios como un sirviente nuestro. Cuando es al revés, Dios tiene planes, propósitos y sueños de Él, en los cuales nosotros somos incluidos, si a Él así le place. Y para poder ser incluidos tenemos que ser llamados por Él. Para poder ser incluidos tiene que estar la voluntad de Él expresa a favor nuestro. Hermano, por eso es que nadie se hace, primero, no nos hacemos evangélicos. Segundo, nadie se mete a ministro. Nadie se hace pastor. Nadie se hace evangelista. Nadie se hace siervo. Y el que llega a ser siervo de Dios es porque fue llamado por Dios. No, hermano, eso es así. Usted se va a un lugar, busca un local, empieza a predicar, empieza a reunir gente y usted pone su iglesia. Bueno, eso es un negocio humano. Pero según la óptica de Dios, el reino de Dios y los planes de Dios, no hay ser humano que ponga una iglesia. La iglesia fue establecida por el Señor y Él llama a quien va a servir en esa iglesia. Y aunque humanamente usted diga, pero yo fui el que compré local, yo fui el que trabajé, yo fui el que construí y yo fui el que hice, si eso es una iglesia, usted fue usado por Dios para trabajarle a Él. Eso no es suyo. Nosotros, según nos enseña la Biblia, debemos ver
todo lo que tenemos aquí abajo como un acto de mayordomía. Somos administradores de los bienes de Dios. Aunque esté a nombre suyo, aunque la casa aparezca a nombre suyo, aunque el carro aparezca a nombre suyo. Y ojo, no se dice esto para decirle, ahora fírmelo y póngalo a nombre de la iglesia. No, no, no. Hermano, eso va a ser suyo mientras usted viva. Y si usted lo trabajó, es voluntad de Dios que usted lo disfrute. No estoy diciendo que usted es mayordomo para después venir a decirle, ofréndelo. Eso es una malicia, eso es un error, eso es un robo, un timo que se está haciendo en muchas iglesias. No estoy diciendo. Lo que sí le estoy diciendo es, hermano, está a nombre suyo y posiblemente va a estar a nombre suyo hasta que usted muera. Y usted va a poder hacer disfrute, pero tenga en cuenta que todo lo que está en este mundo de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, todo lo material y lo que en él habita. Todo ser humano le pertenece a Dios. La vida de todo ser humano le pertenece a Dios. Pero ante ese acto de rebeldía donde el hombre se declara independiente para hacer su propia voluntad, viene la respuesta de parte de Dios. Dios no puede establecer un reino donde se haga su voluntad. Y la del hombre también. Si este reino, si este sistema humano donde el hombre hace lo que bien le parece, sigue estando en pie. La purga ocurre por la rebelión del hombre, donde cada vez más quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Hermanos, hay iglesias hoy enseñando que la oración del hombre debe hacerse en la forma en que Dios cumpla nuestra voluntad. No hay nada más anticristiano que alguien orando y diciéndole a Dios, cumple mi voluntad. Usted tiene peticiones, usted tiene deseos, pero la voluntad que tiene que ser cumplida al final no es la suya, es la de Dios. Y usted puede hacer la petición, usted puede decir, Señor, me gustaría, si es tu voluntad, concédeme. El Señor dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pero luego dijo, para no dar lugar a mala interpretación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando la iglesia hoy encuentra medios, no hermano, porque si usted hace la oración de esta manera, porque si usted pacta, porque si la oración la hace a las 3 de la mañana, porque si la oración usted la hace con 5 billetes de $100 en la mano, porque, mire hermano, no hay manera que usted le tuerza la voluntad de Dios. Cualquier pastor, evangelista o maestro que le enseñe a usted una clave para que Dios tenga que cumplir su oración, así no sea la voluntad de Él, le está enseñando a ser rebelde contra Dios. Sí podemos pedir y podemos decirle, Señor, si fuera posible, yo quisiera, me gustaría, te pido, te ruego, pero al final de cuentas, hágase todo conforme a tu voluntad. Y si tu voluntad es muy contraria a la mía, fortaléceme para poder mantenerme en pie cuando se cumpla tu voluntad. Así que Dios aquí está cumpliendo su voluntad. Él está comenzando una purga, una limpieza en la tierra. Él necesita que este cielo y esta tierra pasen. ¿Para qué? Para poder establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Para poder establecer un sistema ahora de verdadera justicia y obediencia. Pero no lo va a hacer. Mira lo que se está enseñando hoy en la iglesia. Hermano, el reino de los cielos viene. Ay, ¿cómo se va a establecer el reino de los cielos? Hermano, mire, vaya y venga a su casa. Tráigame los $, que yo voy a comprar un edificio. Y cuanto más edificio compremos los cristianos, más lugar va a tener Dios donde enseñorearse y gobernar. Hermano, eso es manipulación y mentira. Cristo no va a venir comprando edificios, ni comprando terrenos, ni ganando elecciones, ni apóyenme en la campaña electoral, porque cuando yo gano una elección, el reino de los cielos está creciendo. Mentira del diablo. El Señor no se mezcla en política. Él le dijo a Pilato,
Mi reino no es de este mundo. Para él poder establecer un reino en este mundo, necesita deshacer el sistema de este mundo. Eso es lo que estamos viendo. El por qué está pasando lo que está pasando. El por qué Apocalipsis nos está anunciando esto. Porque Dios está desmontando el mundo rebelde para establecer luego un gobierno en obediencia llamado el milenio, donde no va a haber dolor, no va a haber robo, no va a haber políticos, no va a haber abogados, no va a haber comerciantes de leal, no va a haber médicos porque no va a haber enfermedades. Amén. No va a haber diablo para echarle la culpa. No va a haber diablo a quien echarle la culpa, estarlo reprendiendo, va a estar atado el diablo. No va a haber No va a haber guerra espiritual ni estas cosas, no va a haber brujos, ni va a haber nada de estas cosas. Es un sistema donde la gloria entera se le dará al Señor. Amén. Y volveremos a ser como estos viñeros que reciben una tierra y se acuerdan de dar el pago a tiempo al dueño de la tierra. Aleluya. Es cuando mi hermana decía la vida en santidad que el cristiano debe estar preocupado en vivir. Hermano, cuando el Señor nos rescata del mundo y perdona nuestros pecados, no lo hace para hacernos felices. Yo sé que muchos le han dicho que Dios está loco por la felicidad suya. Hermano, Dios no está loco por la felicidad de nosotros. No es eso. Él nos quiere rescatar de nuestra vana manera de vivir, de que dejemos de vivir para nosotros mismos, para nuestros planes, propósitos y metas, para que aprendamos a vivir para gloria y honra de su nombre. Amén. Y en un momento vamos a descubrir que vivir para Él Es mejor. es mucho mejor que vivir para nosotros. Amén. Que la satisfacción que Dios le da a aquel que aprende a vivir para Él es a deleitarse en los planes de Dios, a deleitarse en los mandamientos de Dios, a deleitarse en la obediencia a Dios, y que aprendemos a ser felices, no como el mundo ofrece la felicidad placentera, aprendemos a ser felices en honrar al Dios tan bueno que nos rescató para gloria y honra de su nombre. Y nosotros nos gozamos de poder ser útil nuevamente. Esa es la figura de Onésimo. Recuerda la carta a Filemón. Onésimo es un esclavo que se había escapado a su siervo Filemón. Pablo lo conoce, le predica. Y aboga por él. Aboga por él. Aboga por él. Si no recuerdo mal, Onésimo significa, si no recuerdo mal, inútil. Onésimo se había hecho inútil porque se había escapado de su amo y estaba viviendo para él. Y Pablo le escribe y le dice: ¿sabe? Te voy a enviar a Onésimo para que vuelva a ser útil, para que vuelva a su propósito original. Te ruego, no lo recibas como un esclavo cualquiera, recíbelo como un hermano, pero él va a volver a ser útil. Hermano, cuando venimos a Cristo, nos hacemos útil nuevamente para Él. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir para comenzar a vivir aquí en la tierra, en la iglesia, los primeros pasos de una vida de servidumbre, pero donde realmente vamos a ser útil es cuando el Señor establezca su reino y nosotros le sirvamos a Él en un reino verdaderamente justo, donde seremos reyes y sacerdotes. Allí sí, reyes y sacerdotes, hijos del Rey de Reyes, y vamos a vivir vida gloriosa, gloriosa, sí. Después de esta vida, el Señor nos ofrece una vida enteramente gloriosa, pero para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? En cada día servirle a Él de todo corazón. Amén. Aún en medio de las adversidades, el enemigo va a procurar, mis hermanos, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí, va a procurar quitarnos, robarnos, apartarnos de la mirada de Dios para que todas esas bendiciones gloriosas, maravillosas, mis hermanos, que Dios promete a los que vivamos conforme a su palabra, Él las perdió. Él ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Nosotros tenemos ese hermoso privilegio, esas hermosas promesas de parte de Dios para su pueblo. Amén. Así que mantengamos cada día, mis hermanos, nuestra mirada
fija en nuestro amado Salvador. Amén. Alguien que nos esté leyendo, por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vemos allí con respecto a esa purga, amén. Esa descontaminación que va a hacer Dios sobre esta tercera parte de la tierra. Amén. Segunda de Pedro 2, 9, 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aleluya. 9 y 10. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Entonces vemos allí, mis hermanos, Dios tiene que desarraigar a la tierra de este tipo de malviviente, mis hermanos, porque es así, lamentablemente es así. Aquel que vive a espaldas a Dios, mis hermanos, no podemos decir que es una persona buena, una persona grata. El que está a espaldas a Dios, mis hermanos, lamentablemente procura es vivir conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, a su lógica, a su criterio. Y poco a poco, mis hermanos, va anexando a su vida las cosas que hoy en día se aprueban contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios en esta tercera trompeta, mis hermanos, quema, arden los elementos de la naturaleza, son contaminados, son intoxicados lo que es el agua y todo lo que es necesario para la vida en esta tierra. Amén. Entonces vemos allí las cosas que han de acontecer, no dentro de mucho tiempo, mis hermanos, por las cosas que se ven, las cosas que uno percibe. Vemos, mis hermanos, que esto está a punto, como dicen por allí, a punto de caramelo. Amén. Entonces, aleluya. Amén, hermano. No vayamos a confundirnos. Yo creo que no, pero a veces es chance. Hermano, cuando estamos diciendo en un lenguaje profético que Dios tiene el derecho de vernos a nosotros como invasores, que tal vez incluso aquí en este pasaje Dios pueda estar viendo al ser humano rebelde como un parásito en la tierra que se está beneficiando de su creación sin darle a él la honra. Estamos hablando desde un punto de vista simbólico. No es jamás y nunca para que empecemos a decir que el hombre sin Cristo es un parásito. No, hermano. Cuidado con ese tipo de lenguaje. Que eso lo usan los musulmanes. Dicen, los que no sirven a Alá son unos infieles. Y empiezan a hablar de manera de que no merecen ni siquiera la vida. Cuidado con eso, no, hermano. No es eso lo que estamos diciendo ni haciendo ver. Pero cuando decimos que Dios tiene el derecho de verlo así, por supuesto, hermano, Él es Dios. En algún momento de la Biblia dice que Dios señalaba al gentil como perro. ¿Se acuerda el Señor con la mujer? Le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Es un lenguaje simbólico, cuidado. Jamás salga de nosotros en forma despectiva con el que está allá afuera. El que está allá afuera, y para no dejar en el aire, nosotros creemos en un Dios de amor, ciertamente. Cuando el hermano Jacqueline dice que hay iglesias que enseñan un Dios de amor, es iglesias que enseñan que Dios es solo amor. No, hermano, Dios no es solo amor. Dios es amor. Es uno de sus atributos más hermosos y más grandes. Y aunque nosotros somos invasores, rebeldes, enemigos de Dios, contumaces, el amor de Dios es tan grande que estando nosotros en esas condiciones, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para nuestro rescate. Fue tan grande el amor de Dios que en esas condiciones Dios nos amó primero para luego invitarnos a que le amásemos a Él. Nosotros vemos al que está allá afuera
en esa condición de una persona necesitada de Dios. Necesitada de Dios. Tu condición no es la mejor, no es la deseada, pero no nos vemos desde el punto de superioridad, los santos viendo a los impíos. No, no, nos vemos como redimidos, rescatados por la misericordia de Dios, y deseamos para el que está allá afuera ese mismo rescate y esa misma misericordia. Nosotros no vemos al que está allá afuera como alguien inmerecedor y nosotros merecedores. Somos tan inmerecedores nosotros como el que todavía está allá afuera. Claro que sí. Por eso le predicamos con amor y le decimos que aprovechen la misericordia de Dios. Pero al sistema que defiende su derecho a pecar, al sistema que defiende su rebeldía contra Dios, a ese sistema le decimos, está por terminarse, porque los juicios de Dios vienen. A ese sistema no lo podemos abrazar y decir, bueno, ellos pecan de una manera y nosotros pecamos de otra. Al final de cuentas no lo vamos ni a señalar, porque todos somos pecadores, entonces vamos no, hermano. Estamos llamados a apartarnos del pecado, como lo hemos hecho, y oramos para que los que aún perseveran en su pecado, algún día entiendan la misericordia de Dios, que Dios quiere la salvación de todos, los que ya estamos en los caminos del Señor, y los que aún no han llegado a los caminos del Señor, para que lo aprovechemos. Estamos hablando del lenguaje que está usando Apocalipsis, de las figuras que usa Apocalipsis, pero no estamos hablando de que nosotros debemos ver el mundo y expresarnos de esa manera. No, jamás. Al que está allá afuera, expresémosle con respeto, expresémosle con amor, porque son almas por las cuales también Cristo murió. Cuando usted y yo, hermano, nos abstenemos a veces de usar nuestro derecho, porque podemos ser de tropiezo para el que está allá afuera. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? Que debemos considerar al que está allá afuera para no serle tropiezo. Debemos considerar al hermano que está llegando para no serle tropiezo, porque esa fue un alma por la que Cristo murió. Y aún nosotros, siendo conocedores de la verdad y de muchas cosas, debemos limitar nuestras libertades para no serle de tropiezo a alguien que todavía no entiende el Evangelio en todo el sentido. Así que al que está allá afuera, que todavía no cree en el Señor, en algún momento porque todavía no cree, le podemos decir incrédulo. Incrédulo no es ofensivo. Llamar al que está allá afuera incrédulo no es ofensivo. ¿Qué significa incrédulo? Que todavía no cree en el Señor como Salvador. Eso no es ofensivo. Llamar inconverso no es ofensivo. ¿Qué significa inconverso? La persona que todavía Dios no ha hecho una conversión. Inconverso, cuando decimos, hermano, el cristiano es una cosa y el inconverso es otra, la palabra inconversa no es ofensiva ni despreciativa. Es una persona natural. Todavía no ha sido convertido por el Señor. Cuando le llamamos, ¿de qué otra forma? Mundano. 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 No ofensivo. Mundano es una persona que está en el mundo viviendo conforme al mundo natural, ¿no? Realmente no es ofensivo, aunque a veces, como lo decimos algunos cristianos, lo hacemos ver ofensivo, ¿no? Porque algunos cristianos decimos, ese es un mundano, hijo del diablo. Hijo del diablo sí es ofensivo. Hijo del diablo sí es ofensivo, cuidado con eso. Pero mundano es una persona que está en el mundo. El que no está en el Señor está en el mundo natural, ¿no? Y podemos decirlo. Pero ¿sabes qué es la manera más bonita de decirle? Una alma necesitada del Señor. Son almas. Son ovejas descarriadas. Son personas que necesitan a Cristo. Amén. Amén. Entonces, no nos confundamos, ni a algunos se les ocurra decir, ¿cuándo irá Dios a limpiar la tierra de esos parásitos? Cosas así, ¿no? Porque a veces yo he escuchado cosas. Hermano, si usted lo enseñó allá en la iglesia, usted lo dijo en esa clase. Cuidado con cosas como esa, aquí no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que en el lenguaje bíblico, Dios sí tiene el derecho de vernos. Como Él lo dice en la palabra, enemigos. Dios le dice al hombre no arrepentido,
que está en una condición de enemistad y de rebeldía. ¿Se acuerda Jeremías? Isaías. ¿Cómo dice Isaías cuando habla de nada más y nada menos que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo? Isaías 53 él dice, Él llevó todas nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Isaías dice que nosotros estábamos en rebeldía, que Cristo en la cruz pagó por nuestra enemistad y nuestras rebeliones. El pago de nuestra paz fue sobre él. Éramos enemigos y para poder reconciliarnos, Cristo tuvo que derramar su sangre. Por eso en estos pasajes también se menciona la sangre como sufrimiento. Y la figura de la sangre, esta agua también termina convirtiéndose en sangre. No, es el agua del mar. Y creo que también en las próximas trompetas, más de una por allí termina también convirtiéndose en sangre. Esa sangre es muerte por no haber aceptado la sangre derramada a nuestro favor. Esa sangre es de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre por el mundo y el mundo no quiso aceptarlo. Así que el justo pago ahora le toca a ellos en su rebelión derramar su sangre. Entonces, hacia allá afuera, Dios bendiga a todas esas almas necesitadas. Amén. Cada vez que usted se exprese con una persona que no tenga al Señor, condenamos el pecado que practican. Pero con respecto a ellos, hermanos, expresémonos con respeto. Son almas que están necesitadas del Señor. Y qué bueno que lo entendieran y vinieran al Señor, que lo espera con brazos abiertos. Amén. Amor. Amén, gloria a Dios. Claro que sí, mis hermanos, así es. No sentir ningún desprecio hacia el que lamentablemente aún ha llegado a los pies de Cristo. Como también lamentablemente se ha visto por allí cuando hay un hermano que se aparta y uno lo quiera ver de una manera despectiva, tampoco, mis hermanos. La idea es tratarlos con amor, a fin de rescatarlos, traerlos nuevamente a los pies de Cristo. Amén. Debemos tener mucho, de verdad, mucho cuidado al momento de nosotros conducirnos, tanto con el que está allá afuera sin Cristo, como el que lamentablemente se ha apartado de Él. Amén. Para que así, mis hermanos, realmente manifestemos el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. A fin de que podamos nosotros cada día ser esos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos útiles, instrumentos que realmente traigan al hombre a reconciliación con el Señor a través del Evangelio, amén, a través del predicar la palabra del Señor, amén. No deseamos de verdad la muerte ni la condenación de las personas, sino que las personas procedan al arrepentimiento. Es doloroso de verdad lo que va a acontecer, mis hermanos, en estos juicios. Por eso hay hermanos que les cuesta, y es así, nos cuesta, porque uno también se involucra allí, ver que ya el amor de Dios no es manifestado de una manera grande allí, sino es manifestado es su juicio, su ira, amén. Por eso debemos aprovechar el amor y la misericordia de Dios que cada día sigue derramándose sobre nuestras vidas, amén. Y bueno, mis hermanos, para dar culminación, alguien que nos esté leyendo, por favor, Isaías 24, vamos a leerlo del versículo 1 al 9, algo que tiene que ver con lo que la hermana Jacqueline dijo hace rato, amén. Isaías 24, del versículo 1 y 9, del 1 al 9, perdón. Amén, alguien que le haga llegar la... Gracias. 24 dice el Señor, el juicio de Jehová sobre la tierra. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al obro, así al que lo recibe.
La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga y los que la bebieren. Amén. Aleluya. Nada bueno, no se ve un pasaje, no se ve un escenario de alegría, sino de dolor, de tristeza. Y vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a abrir los sellos, comenzó afectando ¿a qué? A los pobres. Luego fue creciendo, como se dice, se fue abarcando a la clase media hasta llegar a los poderosos, mis hermanos. Es decir, que estos juicios de Dios, mis hermanos, van a abarcar la plenitud de la tierra para los que lamentablemente hoy en día se deleitan en los placeres del mundo. Cada día, mis hermanos, debemos refugiarnos en el Señor. Es una lucha constante contra nuestra carne, mis hermanos. Fácil no es. El luchar contra nuestra propia concupiscencia, contra las cosas, mis hermanos, que nos debilitan y que el enemigo sabe. El enemigo sabe, mis hermanos, cuál es su debilidad, cuál es su ¿cómo dicen por allí? Su talón de Aquiles, ¿no es? Su talón de Aquiles, mis hermanos, y él no va a buscar lo que usted hoy en día le es más fácil, por decirlo de alguna manera, apartarse. No. Él va, mis hermanos, a buscar, a poner a nuestro lado, mis hermanos, lo que nos hace temblar, lo que la carne, mis hermanos, nos hace vibrar. Y no es fácil, mis hermanos, de verdad, apartarse de esas cosas. Pero, mis hermanos, no estamos para deleitarnos a nosotros. Dios nos llamó, mis hermanos, es para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, para que busquemos de su presencia, mis hermanos, como a Él le agrada, que vivamos para Él, que reflejemos su imagen gloriosa en nuestras vidas, para con los hermanos, para con la familia, para con el prójimo, amén, a fin de que cada día sea crucificado, no le demos tregua al viejo hombre de bajarse de la cruz, apoderarse de la mente y de nuestros corazones, sino que cada día, mis hermanos, muramos para el mundo y vivamos para Cristo en espíritu y en verdad. No sacrificio, dice el Señor, lo que quiere es obediencia de cada uno de nosotros, amén. Así que sigamos peleando la buena batalla, mis hermanos. Cristo va delante de nosotros. Él va a darnos la victoria, mis hermanos. No sé cuál es tu lucha, cuál es tu prueba, cuál es tu debilidad. Creamos, mi Señor, mis hermanos, que Cristo todo lo puede. Amén. En Él somos más que vencedores. No sé si mi hermano pastor va a dar algunas palabras. Bueno, mis hermanos, algún hermano quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hermana Jenny, amén. Amén. Bueno, más que una pregunta es hablar sobre Isaías 24. No sé si esa profecía se iba a cumplir, si se va a cumplir a futuro, porque usted la está tomando como parte de la explicación de Apocalipsis. Pero cuando pasó la pandemia, yo veía esta profecía hecha realidad. Yo veía que Dios había establecido como una pestilencia, ese virus que había mandado, y ese virus había atacado a ricos, a pobres, a jefes, a empleados, a todo el mundo. Y las calles también se veían vacías, y ya la gente no estaba en licorería, o sea, era algo que afectó a toda la tierra, no fue a Venezuela nada más, creo que fue a todos los países. Y me llevaba esta cita a eso, porque Dios
aquí ahorita, en el ahora, hizo eso. Estamos estudiando que estas profecías vienen para los que se queden. Entonces, creo que el Señor, en su misericordia, como decía el pastor, que a veces uno dice Dios es amor, pero cuando Dios corrige, Dios también muestra su amor. Cuando Dios hace ver al pecador lo que está haciendo mal, Dios está diciendo te amo y quiero que te corrijas. Entonces, vemos el amor de Dios de esa manera, tratando de que el hombre enderece sus pasos y camine hacia Cristo. Ese es el verdadero amor. Y hermanos, bueno, como aprendimos hoy, aunque sabemos los juicios y todo lo que venga, el Señor igual nos manda a las calles, nos manda a seguir predicando. Ese Dios que tiene misericordia ahorita, en estos momentos, Él dice, nuevas son cada mañana. Entonces sigamos llevando el Evangelio, que Él es el que se encarga de las almas, ¿ven? Y de redarguirlas en cuanto a su pecado. Nosotros podemos escucharla, podemos darle la orientación como dice su palabra. Nos está enseñando el pastor, nos están enseñando ustedes los maestros, y debemos seguir haciendo esa tarea, más hermanos. Que el Señor me los bendiga y les guarde. Amén. Amén. En tiempo de gracia, mis hermanos, el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Amén. Ya. Cuando estemos allí, Dios nos guarde. Cuando se den esos juicios, mis hermanos, allí es ira pura de parte de Dios. Amén. Así que escapemos, mis hermanos, que escapemos y que cada día, de verdad, como dice nuestra hermana, sigamos presentándole a Cristo Jesús a las almas para que ellas también escapen de estas cosas terribles que vendrán sobre la humanidad. Amén. Les invito a estar sobre sus pies, mis hermanos, para así darle gracias a Dios, porque su gracia, su amor y su misericordia sigue latente, sigue presente en nuestro día a día. Amén. Señor y Dios,